turbios como los que vivió la comunidad de Mateo. Gracias por darnos esta oportunidad y darme la oportunidad de compartir con mis hermanos, que tú sabes, Padre, que pusiste esa pasión allí en mi corazón y amo esto y te doy infinitas gracias por permitirme hacerlo hoy una vez más. Gracias, gracias, Padre, por darme este honor tan grande y tan maravilloso de hablar, Señor, de tu palabra, que es ese regalo maravilloso que tú nos dejaste como guía, instrucción, brújula y luz orientadora en medio de nuestra vida y nuestro camino, que a veces nos sube, a veces nos baja, a veces nos duele, a veces nos trae momentos de relajación, pero es la vida, Señor, y en medio de ella tú te presentas constantemente y lo haces a través de la Sagrada Escritura. Gracias por cada persona que dedica este tiempo, porque también sé que sacan de su tiempo, Señor, podrían estar haciendo cualquier otra cosa, pero hoy, Señor, están acá compartiendo este espacio. Gracias por tu misericordia, por tu amor y por tu bondad. Amén y amén. Bueno, saludamos entonces nuevamente a las personas que se conectan de pronto de otras congregaciones, de pronto de otras iglesias que nos están acompañando hoy y a la gente de Casa de Paz. Nuestro grupo de estudio falta muchísima gente, sin embargo, pues vamos a dar la conferencia al final, pues vamos a dar un espacio para que ustedes puedan preguntar, puedan también hacer sus comentarios acerca del tema. ¿Me están escuchando ya bien? ¿Alguien me ha escrito que está escuchando recortado? ¿Me están escuchando bien? Sí, señor, todo está perfecto. Entonces vamos a presentar en este momento. Pazli, no, su merced más un fan, puede ingresar a Jay, que está pidiendo ahí como el unirse. pastor Jesús es el encargado de ir dando los accesos. ¿Listo? Yo voy a arrancar la Listo, charla. Les listo. voy a pedir el favor que apaguemos los micrófonos. Con eso no nos distraemos. Y las cámaras. Perfecto. Entonces vamos a arrancar. Bueno, ya están viendo mi pantalla. Acá Sí, me dice que señor. ya estamos presentando para todos. Perfecto. Segundito, quito esto. Y agrandamos esto y arrancamos con acá. Lo que vamos a ver hoy es un acercamiento contextual al Evangelio según Mateo. Según Mateo, katamartaion, como se dice en griego. Kata, según Mataion. El San Mateo, el San Marcos, el San Juan y el San Lucas fueron posteriores. ¿Sí? Posteriormente fue que se puso según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas, según San Juan. Inicialmente se conoce como el Evangelio katamartaion, o sea, según Mateo. Según Mateo. El acercamiento contextual, ¿qué es? Pues es revisar un poquito el tema de la historia, cómo se conforma, en qué ambiente, quién lo escribe, por qué lo escribe, para qué lo escribe y qué nos vamos a encontrar nosotros en el camino cuando estudiemos Mateo. Aquí quiero dejar algo como muy en claro, perdón, yo voy a poner por acá mi cronómetro, que es el que me avisa del tiempo. Y lo que yo quiero poner muy en claro, o quiero como resaltar es que nos vamos a sumergir en un mundo fascinante, ahora que vamos a empezar a estudiar Mateo, y lo que vamos a ver hoy es un acercamiento, es decir, no pretendo pues estar aquí toda una cátedra de Mateo porque sería imposible en una horita hacerlo, pero sí un acercamiento general, que sepamos qué es lo que vamos a encontrarnos cuando leamos Mateo, que sepamos qué es lo que vamos a encontrar cuando nos acerquemos al mundo del Evangelio de Mateo, que no es igual en algunos aspectos al de Marcos, al de Juan y al de Lucas. No sé si se han preguntado ustedes porque hay cosas que cambian en los evangelios. Y uno se pregunta, oiga, pero ¿por qué en este evangelio como que se está hablando de lo mismo, pero como que le cambian cosas? Solo un ejemplo para que vayamos revisando lo que significa adentrarnos en el mundo del estudio de los evangelios y a veces las complicaciones que trae. No sé si recuerdan la historia del endemoniado gadareno, el endemoniado de Gadara, el que vivía en los sepulcros, que el Señor va y que los demonios le dicen Señor, o porque vienes a atormentarnos antes de tiempo, y el Señor expulsa a los demonios de ese endemoniado, se van a los cerdos y luego se van por un despeñadero. Pues resulta que en Marcos se dice que es un endemoniado gadareno.
pero Mateo dice que son dos endemoniados gadarenos. Y entonces la pregunta que uno se hace es, ¿cómo así? ¿Cuál de los dos está diciendo mentiras? ¿O fue uno o fueron dos? Y nos metemos en esos problemas y decimos, pero ¿cómo es posible si es que ellos iban escribiendo apenas iban pasando las cosas? Y aquí es donde yo voy a empezar a dar esta charla, porque resulta que ellos no van escribiendo cuando las cosas van pasando, sino que los evangelios son textos que se redactan años muy posteriores a los hechos de Jesús de Nazaret. Yo no sé si les incomoda que yo vaya tomando cafecito mientras vamos haciendo la charla. Incomoda que no mandes. A mí no me incomoda, entonces por eso lo voy haciendo. ¿Claros hasta acá? Esta es la introducción. ¿Claros hasta acá? Para iniciar. Perfecto. Un recorrido histórico rápido. ¿Y por qué es necesario hacer un recorrido histórico? Y cuando hablo de histórico, pues no voy a hablar desde Israel, desde el tiempo de Egipto, porque ya nos vamos muy allá. Cuando estudiamos Jeremías, vimos lo que pasó con Egipto, con Asiria, con Babilonia, con Persia. Alcanzamos a ver qué pasó con esos imperios. Aquí vamos a hacer un recorrido muy rápido porque los acontecimientos sociales, políticos y religiosos han afectado al pueblo judío por siglos, por siempre, y como los afectan a ellos como pueblo, también afectan de forma considerable la forma en que ellos escriben. En este caso, la construcción de los evangelios. Lo que a nosotros nos pasa nos afecta. Lo que a nosotros nos pasa nos afecta y según cómo nos afecte, nosotros contamos la historia. Contamos la historia. Voy a poner un ejemplo. Si vamos caminando todos juntos en este momento y vemos un accidente en la calle, algunos escuchamos de pronto un golpe y cuando volteamos a mirar, el herido ya está en el suelo. Otros quizás estaban viendo todo y vieron cómo el carro chocó al herido y lo dejó en el suelo. Otros tal vez escucharon, pero no quisieron ver y escucharon que había alguien herido en el suelo. Es decir, todos estamos en el mismo momento, viviendo la misma experiencia, pero cada quien va a contarla desde la perspectiva en que la vivió en ese momento. El que vio el herido en el suelo va a decir cualquier cosa. Va a decir, no, el carro lo levantó o el herido se tropezó contra el andén y luego el carro lo levantó. Esa es una versión. La versión del que vio va a decir, no, el señor se distrajo y el del carro venía hablando por celular y yo vi cómo lo levantó. El que no quiso ver ni oír porque era muy nervioso dijo, no, eso fue terrible, el tipo venía y le echó el carro por encima al herido, eso sin mirar y lo botó allá. Es decir, tenemos al mismo herido, pero tenemos tres versiones diferentes de tres personas que estuvimos en el mismo momento, pero cada uno tuvo una visión diferente de la historia. Por eso los evangelios varían, porque estamos hablando de grupos de personas que escriben los evangelios, pero que tienen una visión diferente del acontecer de Jesús en medio de la historia. ¿Por qué es importante este tema del recorrido histórico? Miremos. Hacia el siglo segundo antes de Cristo hubo un suceso importantísimo que se llama la revuelta macabea. Nosotros en la Iglesia Cristiana Evangélica poco sabemos de esa revuelta macabea. De hecho, no predicamos de la revuelta macabea. ¿Por qué? Porque la revuelta macabea está escrita en dos libros que se llaman, que hacen parte de un grupo de libros que se llaman deuterocanónicos. Son libros que las iglesias, las Biblias evangélicas no traen. Por mucho tiempo no los han traído. Y esos libros fueron excluidos de las Biblias evangélicas. Las razones, pues las razones son varias, pero sobre todo hay una razón que tiene que ver más con el tema político y con el tema puritano. La Biblia católica sí trae esos libros y en eso nos llevan una ventaja, que en esa Biblia hay una descripción en unos libros de unos sucesos que ocurrieron durante la época de la helenización, si se puede llamar así, es decir, durante el imperio griego. Nosotros poco sabemos del imperio griego. Nosotros hablamos mucho de los egipcios, hablamos mucho de Moisés, hablamos de Nabucodonosor, de Babilonia, hablamos de Ciro, el rey de Persia, porque nuestras Biblias aparecen. Pero poco sabemos de los griegos, porque nuestras Biblias evangélicas extirparon esos 5 libros que son muy importantes para el desarrollo y el conocimiento de la continuidad de la historia de Israel. ¿Qué nos cuentan esos libros? Que por allá en el siglo segundo, antes de Cristo, no les voy a contar toda la historia, hubo una revuelta. ¿Y por qué sea la revuelta? Hubo un gran conquistador que se llamó Alejandro Magno. El man la tenía clara y dijo, yo voy a conquistar todo lo que
hasta donde mis ojos vean. Ese sería como la versión pagana de Abraham, ¿verdad? A Abraham el Señor le dijo, levanta tu mirada y hasta donde mires, eso te entregaré. Alejandro Magno llega y dice, hasta donde yo alcance a ver eso voy a conquistar. Cuentan los historiadores que Alejandro Magno un día levantó su rostro y lloró porque no tenía más tierra para conquistar. Entonces era un conquistador tremendo. Murió muy joven y cuando él muere surgen cuatro generales. Ellos se reparten los territorios del Imperio Griego, y dentro de esos territorios está Palestina, ese lugar donde han permanecido los judíos. Empiezan a ocurrir una serie de circunstancias que los judíos empiezan a sentirse oprimidos. ¿Cuáles son esas circunstancias? Por ejemplo, rendir un culto extraño dentro del templo. Entonces viene un comandante, un capitán de los ejércitos griegos y hace un culto extraño dentro del templo. Y eso es lo que se conoce como la abominación desoladora, la que escribe el libro de Daniel, la que escribe el libro de Daniel, que matan y sacrifican un cerdo dentro del templo. Eso para los judíos es terrible. No solo eso, se quieren robar los tesoros del templo. Y empieza entonces una dominación griega que quiere someter a los judíos y controlarlos de tal manera que ellos se dejen imponer sus creencias. Y surgen un grupo como los macabeos, que son judíos, llamémoslo así, extremistas, y dicen, no, no nos vamos a dejar, y se forman algo así como unos grupos de guerrillas, unos grupos insurgentes, se levantan contra los griegos y comienza lo que se conoce como la revuelta macabea. Esto dura unos años, y en el siglo primero antes de Cristo, que es el segundo cuadrito que ustedes ven allí, empiezan a surgir unas alianzas, ya viene el Imperio Romano también haciendo una presencia muy fuerte. Cuando ustedes leen la historia es impresionante cómo sube un rey, baja al otro, cómo sube un capitán, baja al otro. Es una guerra y es una serie de muertos y de hombres que toman el control. Es muy impresionante ver cómo surgen tan rápido tantos líderes. Hasta que ya en el siglo primero antes de Cristo, pues los romanos hacen una alianza con los judíos, con algunos judíos, dentro de ellos los fariseos, que los fariseos posiblemente provengan de esos grupos macabeos que eran recalcitrantes, que era la ley y lo que dice la ley, y de ahí no se puede salir nadie, y toman el control, como los judíos le ayudan a los romanos a tomar el control, pues los romanos dejan que los judíos libremente profesen su religión. Por eso es que encontramos nosotros en los relatos de los evangelios que los judíos pueden ir donde el rey Herodes, y pueden ir también donde Poncio Pilato, porque ellos tienen esa concesión. Tienen un rey que es impuesto por Roma, tienen un procónsul, un cónsul o tienen gobernadores, y como tenían esas alianzas con los romanos, ellos podían moverse en cualquier lado y podían pedir favores, solicitar cosas, en este caso, la muerte de Jesús, que es lo que ellos solicitan. Entonces, eso surge más o menos esa alianza en el siglo primero antes de Cristo. Pero ¿qué pasa? Esa alianza, ya me pasé, esa alianza se va deteriorando con el tiempo, porque empiezan a surgir otros grupos parecidos a los macabeos, grupos como los celotas, así se llamaba, de ahí viene de celotas porque viene también de esa raíz de la palabra celo, persona que tenía mucho celo por la ley y mucho celo por la patria, esos patriotas extremistas que se matan y que todo lo que no sea judío hay que acabarlo. Y hay otros que se llamaban los sicarios. Sicario era una especie de cuchillo con el que ellos lo guardaban delante de sus vestidos y con ese se acercaban a las personas que iban a matar y las mataban sin que se dieran cuenta que ellos llevaban el arma allí. De ahí viene la palabra sicario, de ahí, de ellos. Los sicarios y los celotas, pero hay una división entre ellos, y no solamente hay división entre ellos, empieza a haber división entre las castas religiosas, entre los grupos políticos, entre los grupos sociales, unos apoyan a Roma, otros no apoyan a Roma, hasta que se desata algo que describe el historiador Flavio Josefo como esa revuelta judía desde el año 66, que termina por allá poco después del 70, pero que en el 70 deja la destrucción del templo de Jerusalén. En el año 70 se destruye el templo. Y les dejo de pronto para que ustedes investiguen qué pasó con el último fuerte judío, que fue el fuerte de Masada, que era una pequeña, ¿cómo lo podemos llamar? No ciudad, sino una pequeña zona en un monte alto,
que los romanos la sitian, la rodean, de tal modo que los judíos que están allá no pueden salir, los dejan encerrados, si salen los matan, ellos quedan encerrados ahí, pasan los meses, se quedan sin comida y cuenta la historia que las mujeres se comían a sus propios hijos, a los bebés, porque no tenían que comer, hasta que ya los romanos se toman Masada y acaban con todos los judíos allí en aquel lugar. Recorrido histórico rápido. Yo les voy preguntando, así como para darle un refresco a la mente. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Más o menos? Bien, Paz. Muy Muy bien, bien. pastor. Gracias. Esto es lo que ha pasado, o sea, tranquilos, esto es un brochazo, esto hay que profundizarlo todavía más. Pero más o menos, en medio de todas estas revueltas y todos estos problemas sociales, políticos, de guerra, es que Jesús hace presencia, su ministerio, su vida activa, pero también en medio de todos estos conflictos es que se empiezan a construir los textos del Nuevo Testamento. Entonces la gente que escribe los textos del Nuevo Testamento está metida en unos problemas sociales realmente muy fuertes, muy duros. Pasemos ahora a las etapas de la construcción de los evangelios. Nosotros sabemos que hay 4 evangelios, pero ¿cómo se construyen los evangelios? ¿Cómo se construyen? Inicialmente nosotros creemos que es que la gente va escribiendo cuando Jesús va haciendo las cosas. Bueno, hoy ya el consenso de estudiosos bíblicos y teológicos han establecido y se tiene claro que no fue así. Por eso hay diferencias en los evangelios. Hay diferencias. Por ejemplo, alguien decía ahorita al comienzo, decía, no, qué bonito porque vamos a ver desde la niñez de Jesús, desde el nacimiento de Jesús. Pero fíjense que solo Mateo y Lucas le dan importancia al nacimiento de Jesús. Marcos y Juan no. Marcos y Juan no. ¿Por qué para Mateo y para Lucas sí es importante la infancia? ¿Por qué para Marcos y para Juan no? Esas son preguntas que ya uno debe empezar a realizar. Debe empezar a realizar. ¿Cómo se construyen entonces los evangelios? ¿Cuáles son esas etapas? La primera etapa tiene que ver con el ministerio o actividad pública de Jesús. Esa es la primera etapa. Son más o menos alrededor de 3 años. ¿Por qué se establece que son 3 años? Por lo que nos presenta el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan nos deja ver un recorrido de Jesús durante 3 fiestas de la Pascua, durante 3 Pascuas. Entonces parece ser que el ministerio de Jesús dura 3 años, pero por lo que Juan nos propone, si nosotros leemos, digamos, desde Marcos parecería que el ministerio de Jesús solamente duró 1 año, pero Juan es el que nos propone 3 Pascuas, por eso se entiende más o menos que ese ministerio o actividad pública de Jesús duró 3 años. Entonces, esta es la primera etapa, es decir, cuando Jesús se hace presente, cuando la gente lo empieza a seguir, ahí nadie está escribiendo, la gente solamente está escuchando, recibiendo la instrucción de Jesús y observando los hechos y los sucesos que acontecen con Jesús. ¿Cuál es la segunda etapa de la construcción de los evangelios? Es la predicación de Jesús muerto y resucitado. Y esto da pie a las tradiciones orales. Entonces Jesús muere, va a la cruz, muere, resucita, se presenta a los discípulos, como nos lo enseña la tradición y la palabra, y luego asciende. Y los que quedan presentes, no puede ser, ya me timbró esto, yo no llevo todavía 45 minutos enseñando. Perdón, lo puse mal. Bueno, allá nos vamos guiando. Entonces, Jesús muere, resucita, y en esta segunda etapa, ya los que lo acompañaron, los discípulos, empiezan a predicar que Jesús resucitó. Jesús resucitó, Jesús fue a la cruz, pero resucitó. Y esto da pie a que a las tradiciones orales la gente empieza a hablar de Jesús, del resucitado, de los hechos que hizo cuando estuvo vivo y de los hechos que ocurrieron en su resurrección. Es como la segunda etapa. ¿Cómo se construyen los evangelios? Entonces, primero, con el ministerio público y la actividad de Jesús, cuando Él ya no está en cuerpo de carne y hueso presente, entonces ahora sus seguidores, los discípulos, empiezan a predicar acerca de su resurrección y viene una tercera etapa, años después. ¿Y por qué viene esta tercera etapa? Porque es que resulta que a los apóstoles también los empiezan a perseguir, los empiezan a arrestar y los empiezan a matar. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir con la gente, con la comunidad, con la iglesia?
que la gente empieza a quedarse sin los líderes prominentes del cristianismo y de la fe cristiana. Jesús ya no está, los discípulos empiezan a ser perseguidos, a irse. Entonces viene una tercera etapa que es la etapa de las redacciones. Ahora la gente dice, tenemos que empezar a escribir, porque los apóstoles van a morir, los que estuvieron cerca de él van a morir, están muriendo, los están desapareciendo, los están arrestando. Ahora tenemos que escribir, hay que empezar a escribir. Uno de los primeros textos que aparecen son las cartas de Pablo. Pablo parece ser uno de los primeros que escribe unos textos completos, muy bien organizados para las iglesias, por ahí en el año 51, con la primera carta a los tesalonicenses. Ese parece ser, si no bien el primero, uno de los primeros escritos del Antiguo Testamento, o por lo menos el más antiguo, del Nuevo Testamento, que es la primera carta a los tesalonicenses. Pero como no estamos viendo a Pablo, sino a Mateo, sigamos con Mateo. Muy posiblemente, perdón, los evangelios empezaron a construirse después de la destrucción del templo, en el año 70. ¿Recuerdan lo que vimos ahorita de la destrucción del templo? Pues es que cuando se destruye el templo, ¿qué pasa? Los judíos ya no tienen su lugar mayor, su lugar supremo de culto, de sacrificio, de oficio religioso, ya no está, los romanos se los quitaron. Eh, ellos entienden que los cristianos son un problema para ellos. Roma también entiende que los cristianos también son un problema y comienzan los cristianos a hacer la piedra en el zapato, tanto para judíos como para romanos. Y allí es cuando las persecuciones se hacen todavía más fuertes y posiblemente esto impulsa a que los cristianos digan, tenemos que empezar a escribir. Ahora, ¿qué tenemos? Dicen ellos, posiblemente tenemos a alguien como Pablo que está dando instrucciones a la iglesia, pero no tenemos un texto que nos relate los sucesos de Jesús. Ahora bien, los evangelios no son biografías, y esto sí quiero que lo dejemos claro. Los evangelios no son la biografía de Jesús, no son una biografía. Y eso lo vemos y lo observamos leyendo los 4 evangelios, con todas las variantes que tiene. Si fuese una biografía, dirían exactamente lo mismo. Tienen cosas similares, pero no iguales. Los evangelios son un testimonio de fe, de la experiencia de Cristo acá en la tierra. Y si tienen que anotar, anote eso. Un evangelio es un testimonio de fe de la experiencia de Cristo acá en la tierra. Después de estas etapas de construcción de los evangelios, pues nos surge una pregunta ya metiéndonos en Mateo, porque hasta aquí hemos visto evangelios y evangelios. ¿Qué preguntas surgen? Primero el autor. ¿Quién escribe entonces el evangelio de Mateo? Si es después del año 70, ¿quién lo escribe? Ahora, ¿en dónde y cuándo se escribe? ¿Cuándo se escribe? Si no se escribió cuando Jesús estaba haciendo la obra, si no se escribió cuando los apóstoles estaban predicando la resurrección, entonces ¿cuándo se escribe? Y una tercera pregunta es, ¿a quiénes está dedicada esta obra? O mejor, no dedicada, sino dirigida. ¿Y cuál es la intención de su mensaje? Son las 3 preguntas que vamos a tratar de responder a continuación. ¿Quién es el autor? El lugar y fecha de la composición y los destinatarios e intención de su mensaje. Hasta aquí un brochazo general de lo que ocurre alrededor de la construcción de los evangelios, de lo que ocurre alrededor de la construcción de los escritos del Nuevo Testamento y de lo que ocurre alrededor de los sucesos históricos de los judíos en el siglo I. Hasta acá. Vamos a entrar entonces a observar acerca del Evangelio de Mateo, que es el que vamos a estudiar. Vamos a ver qué es lo que nosotros vamos a encontrarnos en ese Evangelio y sé que esto les va a dejar mucho más animados a seguir con este estudio. ¿Cómo vamos hasta aquí? Cuéntenme. ¿Necesitan un minutico para ir a tomarse un agua, un cafecito? No sé. Díganme tranquilos. No, señor, estamos bien. Estamos poniendo mucha atención para aprender más, mi padrino. Yo no los puedo ver por acá. Creo que me habló Francita, entonces no los puedo ver por acá porque estoy compartiendo pantalla. No sé si alguien más quiera decir algo. ¿Cómo vamos hasta aquí? Voy muy rápido. Tranquilos, díganme. Vamos bien, Paz, muy interesante. Vamos bien, Pastor Lino. Pastor Lino, ¿le puedo hacer una pregunta? Al final, Ok, para no quedarnos en las respuestas, sino ir avanzando, ¿vale? Entonces, listo. anótenlas ahí y al final las conversamos. Listo. Vamos a tratar de responder estas preguntas. El autor. ¿Quién escribe Mateo? ¿Quién es el autor? Según
la tradición de los padres de la iglesia, la patriología o patrística, allá en el siglo II después de Cristo, aparece un señor que se llama Papías de Hierápolis y aparece otro que se llama Ireneo de León, año 130 el uno y año 180 más o menos el otro después de Cristo. Y en el siglo IV pues aparece Eusebio de Cesarea, año 300 algo. Estos señores, padres de la iglesia, sucesores de ese legado apostólico, sobre todo Papías, que es el primero, le dan la autoría a Mateo, al Mateo que se describe como Leví dentro del mismo evangelio, al que es recaudador de impuestos. Ahora, el evangelio no dice por ningún lado quién es el autor. Y lo van a ver ustedes ahora que lo van a estudiar. Se van a ir dando cuenta que en ningún capítulo dice yo Mateo, ¿no? Por ningún lado dice que haya un Mateo que sea el autor del libro. Solo que en el siglo II ya se empezó a decir, hombre, pudo ser Mateo, ese Leví, ese recaudador de impuestos, tal vez por las características del mismo evangelio. De hecho, Papías de Hierápolis decía que pudo haber un Mateo, un evangelio de Mateo escrito anteriormente en arameo o en hebreo, y que lo que hace el escritor del evangelio es pasarlo al griego, pero hasta hoy la verdad es muy discutida esa postura de Papías, porque realmente no tenemos ese texto de Mateo en arameo, tenemos las copias del texto en griego. Entonces realmente lo que proponen los padres de la iglesia es una hipótesis, porque el evangelio no dice por ningún lado quién lo escribe. Ahora, hay una pista en el capítulo 13, versículo 52. Alguien léalo, por favor. Mateo capítulo 13, versículo 52. Yo espero que tengan su Biblia ahí a la mano y que alguien pueda hacer la Capaz. lectura. Él les Dale. dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de sus tesoros cosas nuevas y cosas viejas. Todo escriba docto. Léelo otra vez, por favor. Todo escriba docto en Sí. el reino de los cielos es Hasta ahí, semejante gracias. a un padre de Gracias, hasta ahí. familia. Todo escriba docto en el reino de los cielos. Parece ser que en ese 13:52 el autor está diciendo quién es, no está dando el nombre, pero todo escriba, cuando hablamos de los escribas doctos, estamos hablando de personas que conocen muy bien la ley de Dios, es decir, estos son judíos muy bien preparados en la ley de Dios, pero es un escriba docto no solo en la ley de Dios, sino en el reino de los cielos. ¿Cuál reino de los cielos? En el reino de los cielos predicado por Jesús, es decir, en la experiencia con Cristo, en la experiencia cristiana. ¿Quién puede ser el autor? El nombre, ni idea, no sabemos. Se le puso según Mateo, por lo que estos señores en el siglo II y en el siglo IV dijeron, pero en el Evangelio no dice quién es el autor. Pero sí nos dice en el capítulo 13, versículo 52, que todo escriba docto, y eso no es gratuito. Un escriba docto del reino de los cielos está escribiendo una persona que conoce la ley judía y que conoce muy bien el significado de Jesucristo y que articula muy bien esas dos experiencias. Cuando veamos el contenido, nos vamos a dar cuenta que quien escribe el Evangelio de Mateo es una persona docta, posiblemente es un escriba porque esta persona escribe en un griego muy fino, es un griego muy bien elaborado, y tercero, es una persona que conoce muy bien quién es el Señor Jesucristo. Entonces, en cuanto al autor, solo podemos decir que muy posiblemente es un escriba judío del siglo I que se adherió al cristianismo y ahora predica el cristianismo desde la enseñanza también y desde las referencias del Antiguo Testamento. Lugar y fecha. Aquí les tengo esto. ¿Dónde se escribe? Hay un reguero de datos que yo les pongo ahí a la izquierda y vamos a leer primero el lugar. La relevancia de la ciudad al interior del relato. Para Mateo es muy importante el tema de la ciudad. Para Marcos, por ejemplo, no. Se me olvidó algo muy importante y es
de dónde se cree que Mateo toma las fuentes para construir su evangelio? Se cree que él toma lo que escribe Marcos, también de algo que se conoce como fuente Q, que es la fuente común, una fuente, la fuente de los comentarios que están de la tradición oral. Él toma de allí y construye el evangelio. Alguien, por favor, lea Marcos 6:6, allí rapidito, solo para dar el ejemplo, Marcos 6:6. Y otra persona vaya buscando Mateo 9:35. Marcos 6:6, el que lo tenga ya, y otra Sí, persona pa, Mateo 9:35. Ok, Marcos dice, 6:6. pues se sorprendió mucho de que aquella gente no creyera en él. Jesús iba por todos los pueblos cercanos enseñando las buenas noticias. Perfecto, gracias, Angélica. Mira que dice que Jesús va por los pueblos. En otras traducciones dice por las aldeas, por los pueblos y por las aldeas. Pero miren cómo lo escribe Mateo. Mateo 9:35, ¿quién lo tiene? ¿Alguien tiene Mateo 9:35? Yo, Paz. Dale, por favor. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de Gracias, ellos. gracias, hasta ahí. Marcos dice recorría los pueblos, pero Mateo dice recorría las ciudades y las aldeas. Ya pone la ciudad por encima y pone a la aldea subordinada. Es decir, para Mateo el tema de la ciudad es importante. Para Mateo el tema de la ciudad, de la grande, de la polis, es importante mencionarlo. Por ejemplo, la existencia de banqueros en Mateo 25-27. Cuando habla en la parábola y habla de los banqueros que te pueden dar intereses. Eso es propio de las ciudades. Y es más propio de las ciudades donde hay culturas que no son propiamente judías, sino culturas externas o paganas o foráneas. Por ejemplo, voy a mover aquí mi cursor, si lo están viendo que lo estoy moviendo en el mapa. Bueno, Sí, Paz, ahí se ve. listo, vale. Sí, Entonces, pa. miren, esta parte que estoy resaltando acá, esto que estoy resaltando acá, es la Palestina. Miren, aquí está Jerusalén, Samaria, esto es la Palestina. Esto es decir, la tierra de Jesús, si queremos llamarla así. La tierra de los judíos. La tierra de los judíos. En Mateo 15, 21 y 28 hay un relato de una mujer que procede de Tiro y de Sidón. Ese también está en Marcos. Tiro y Sidón, ¿dónde está? Tiro y Sidón está por aquí un poquito más arriba. Ay, me fui. Un poquito más arriba. Es decir, Tiro y Sidón es una región que está fuera de Palestina. Está fuera de Palestina. Eso es para tenerlo muy en cuenta. Entonces aquí está la Palestina, que es la tierra de Jesús, y aquí es donde está Tiro y Sidón. ¿Eso qué quiere decir? Que Mateo también está incluyendo la gente que está fuera de la Palestina. Jesús se acerca no solamente a los judíos, sino que Jesús atiende a los que en ese relato llama perrillos. Los perrillos, que es una palabra que utilizaban los judíos para referirse a la gente de afuera. Por eso Jesús dice, pero es que el pan es para los hijos, no para los perrillos. O sea, yo vine por los de acá, yo vine por los de Palestina. Sin embargo, los de afuera están empezando a llegar. Están empezando a llegar porque también quieren ser parte de la experiencia con Jesús. En el capítulo 4, 24, en el capítulo 4, versículo 24, leamos 4:24. Alguien lea por favor Mateo 4:24. Allá nos va a dar pistas de dónde posiblemente se escribió el Evangelio, en qué ciudad o en qué región. Mateo Yo, 4:24. Paz. Y se difundió su fama por toda Siria Listo, y hasta le ahí, trajeron. hasta ahí. Se difundió su fama por toda Siria, por acá. Miren el cursor. Y es el único evangelio que ubica la fama de Jesús en Siria. Y aquí hay una ciudad que se llama Antioquía. Antioquía de Siria. Si nosotros leemos el libro de los Hechos, por allá en el capítulo
11, si no estoy mal. Sí, 11 del 19 en adelante. 11 del 19 en adelante. Habla de cómo fue esa permanencia de los creyentes en Antioquía. Y en el versículo 26, Hechos 11, 26 dice, se congregaron todo un año con la iglesia, enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por primera vez se les llamó cristianos en Antioquía. Y nosotros decimos, uy, qué maravilla, fue en Antioquía donde nos llamaron cristianos. Resulta que la palabra cristiano no es una palabra bonita. La palabra cristiano en su contexto griego es una palabra despectiva. Es un apodo y nosotros nos quedamos con ese apodo. A tal punto que Mateo habla de discípulos, 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 discípulos. Hoy nosotros hablamos de discípulos, pero en otro contexto. Y preferimos llamarnos cristianos. Se nos quedó el nombre de cristianos durante toda la historia. Y es esa gente en Antioquía de Siria donde llama a los discípulos cristianos por primera vez. Y no fue por lo lindo que hacían, sino fue más como una palabra despectiva, peyorativa. Hay otro elemento, y es la forma en que se habla de la sinagoga. ¿Cómo se habla de la sinagoga? Mateo 23, 34. Alguien, por favor, Mateo 23, 34. Otra persona, 10, 17 de Mateo. Y otra persona, 4, 23. Leamos esos tres nomás. A ver, Mateo 23, 34. Otra persona, Mateo 10, 17. Y otra persona, 4, 23 de Mateo. Mateo 23, 34. ¿Qué dice? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas. Y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Azotaréis en dónde? En vuestras sinagogas. Jesús no está diciendo en mi sinagoga. O sea, en el Evangelio de Mateo hay una división entre Jesús y la sinagoga. Jesús dice, esas son sus sinagogas. O sea, Jesús no le pertenece a la sinagoga. La sinagoga es el lugar de la injusticia en Mateo 23, 34. Para los que andan muy afanados porque hoy los templos están cerrados. Jesús no le pertenece a los templos. Jesús no pertenece a los templos. Jesús pertenece a aquel que cree en él. Y digo pertenece no porque sea de mi pertenencia, sino porque se hace uno con el que cree. ¿Cómo ven eso? ¿Cómo ven eso? 10:17 de Mateo. ¿Qué dice Mateo 10:17? Aquí pasa. Tengan cuidado porque los entregarán a las autoridades y los golpearán en las sinagogas. ¿Tú qué traducción tienes? Lenguaje actual. Listo. Otra traducción, por favor. Alguien léame eso en otra traducción que no sea lenguaje actual. 10:17. Aquí La Reina Valera. En cualquier aquí pasa, otra. aquí. Sí, léelo, aquí. por favor. Y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Miren que la traducción en lenguaje actual no lo traduce así. En la traducción en lenguaje actual dice las sinagogas, pero la que acaban de leer dice sus sinagogas. Otra vez, para Mateo hay una ruptura entre Jesús y la sinagoga. Hay una ruptura entre Jesús y la sinagoga. ¿Y qué dice el 4:23 de Mateo? Aquí Paz dice, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio Hasta del ahí, reino. gracias. ¿En las sinagogas de quién? De ellos. O sea, no son de Jesús. Jesús predica en la sinagoga, pero la sinagoga es de ellos, pero Jesús no pertenece a la sinagoga. Jesús predica y se retira. Entonces, todo ese tipo de circunstancias y factores que presenta Mateo, hay muchos más. Vuelvo y les digo, esto es un brochazo. Yo espero que se queden iniciados con ganas de estudiar más de Mateo. Esto es un brochacito, pero todo eso nos indica que muy posiblemente es en la región de Siria, sobre todo por la pista de 4:24, en esta región de Siria, en esta ciudad, Antioquía de Siria, donde surge este evangelio de Mateo. Aparte por otros elementos que aquí no alcanzamos a estudiar, pero que nos pueden dar cuenta
que es aquí, en Antioquía de Siria, donde nace el Evangelio de Mateo. No es en Jerusalén, no es en Samaria, no es en la Palestina, sino es afuera. Es afuera de la región de la Palestina, donde se escribe el Evangelio de Mateo. ¿En qué fecha? Bueno, se estima que fue entre el 80 y el 90 después de Cristo que el Evangelio se escribe. ¿Por qué en esa fecha? Si leemos leamos capítulo 22, versículo 7, bueno, ahí hay una parábola, capítulo 22, versículo 7, alguien que lo lea rápido, por favor. Y otra persona, por favor, busque 23 de Mateo 37 y 39. 22:7. Mateo, 22, 7, léelo, por favor. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Quemó su ciudad. Eso es una parábola, ¿no? Eso es una parábola que está contando el Señor Jesucristo. Pero el evangelista, la persona que escribe el evangelio, pone allí la quema de la ciudad. Y resulta que en el año 70 nos encontramos con la quema. Y nos encontramos con la quema del templo, con la destrucción del templo. Eso ocurre en el año 70. Muy posiblemente el escritor de Mateo tiene conocimiento de esos hechos y los está trayendo al escrito a manera de profecía de Jesús. Ya él sabe que el templo lo quemaron y ahora lo escribe a manera de profecía de Jesús. ¿Qué dice 23, 37 y 39? ¿Quién lo tiene? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os dejará desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Listo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. Dice, tu casa quedará desierta. Pues eso es lo que ocurre en el año 70. Ya no hay templo, ya no está el lugar para ir a hacer el sacrificio. Quedan pequeñas sinagogas en las regiones, pero el templo, que es el lugar principal, es destruido. Entonces Mateo lo está exponiendo ya dentro de su relato a través de las parábolas y a través de los discursos de Jesús. Ahora, ya vimos lo de la pista de las sinagogas, eso ya lo vimos. ¿Qué pasaba con las sinagogas? Pues lo que pasa es que después de que se quema el templo, los fariseos dicen en el año 70, por ahí en el 72, algunos dicen que fue en el 90, se generó algo que fue el concilio de Yamnia, lo hicieron los fariseos. ¿Y los fariseos qué dicen? Dicen lo siguiente, acá tenemos que volver a lo que es el judaísmo puro. Aquí no podemos permitir que se nos metan solapadamente, que se nos metan otro tipo de creencias dentro del judaísmo. Dentro de esas, pues, está el cristianismo. Recordemos que el cristianismo surge del judaísmo. Pues los cristianos son judíos y van a las sinagogas, pero los judíos dicen no, los fariseos dicen no. O eres judío, o eres cristiano, pero no puedes ser judío cristiano. Hoy hay muchos que dicen ser judío mesiánicos, ¿no? Pero eso es imposible. Eso es imposible. O eres judío o eres cristiano. Hace más o menos 2 años estuvimos con el Pastor Jesús en una, si fue con el Pastor Jesús que estuvimos en esa, no, o no me acuerdo. Bueno, el hecho fue que estuvimos participando de una peshá judía aquí en Bogotá, en la sinagoga judía de Bogotá, y estuvimos compartiendo con ellos, y alguien le hizo la pregunta al rabino, le dijo, rabino, es que yo soy judío mesiánica, y él de una vez la paró y le dijo, no, judíos mesiánicos no existen, o eres cristiana o eres judía. Y eso fue lo que pasó con los fariseos en el siglo I. Dijeron, aquí o son judíos o son cristianos. Pero ¿qué pasa? Como los cristianos seguían yendo a las sinagogas, una oración que se hace más o menos en el año 80 por Gamaliel II. Gamaliel II era un fariseo muy importante, un sacerdote muy importante fariseo, y él hace una oración de maldición en la que le pide al Señor que todo el impío, que todo el hereje, que todo aquel que no practica la ley como es, que todo aquel que viene a imponer o mejor a practicar o a enseñar nuevas doctrinas que no están en la ley, esos sean herejes y caiga la maldición sobre ellos. Esa es una oración que se hace contra los cristianos. Contra los cristianos. Y esas oraciones surgen más o menos en el año 80 después de Cristo. Entonces uno dice, bueno, si hay
un conflicto en el Evangelio de Mateo, el conflicto es con los fariseos, la sinagoga, es porque esta gente de la comunidad de Mateo está viviendo esa experiencia. Se están sintiendo rechazados, se están sintiendo excluidos, ya no pueden ir a la sinagoga, los mismos fariseos y los judíos los están maldiciendo para que se vayan. Entonces los cristianos dicen, no volvamos por allá, cada que vamos nos maldicen. Y eso ocurre en el año 80. De ahí que se estime que el Evangelio está escrito más o menos entre el 80 y el 90 después de Cristo, por estas características que les acabo de mencionar y por muchas otras que pues acá no vamos a alcanzar a ver por razones de tiempo. ¿Quiénes son los destinatarios del Evangelio? Entonces ya tenemos el lugar de donde se compone el Evangelio de Mateo, posiblemente en Siria, en Antioquía de Siria, posiblemente. ¿En qué año se escribe el Evangelio? Posiblemente entre el 80 y el 90 después de Cristo. Desen cuenta, entre el 80 y el 90. Es decir, casi 47 años después de que Jesús muere y resucita. 47 años después. Por eso cuando los evangelios se escriben ya tienen una intención que no es contar la biografía de Jesús, sino que es mostrar a Jesús de una forma teológica. ¿A quién le escriben Mateo? A una comunidad compuesta por judíos convertidos al cristianismo. Mateo le está escribiendo a una comunidad de judíos, eso ya lo vamos a ver ahorita, porque realmente leer el Evangelio de Mateo, quien lo leyera iba a entender muchísimas cosas del judaísmo y las iba a comparar con la persona de Cristo. Un gentil no tenía todo ese conocimiento. Sin embargo, sabemos que estos judíos cristianos tenían comunión con algunos gentiles que se habían adherido. Por eso en el Evangelio se menciona también cómo Jesús ha llegado a la gente que no es judía, sino a la gente que es de afuera. Pero principalmente es a una comunidad compuesta por judíos. A ellos les escribe Mateo, a una comunidad compuesta por judíos. ¿Cómo vamos hasta aquí? A ver, un respirito. ¿Quedó más o menos claro esos 3 puntos? Sí, Bien. señor. Sí, Alina. Bueno, entonces ya tenemos año de composición, lugar de composición y destinatarios. ¿Cuál es la intención de la obra? ¿Cuál es la intención de Mateo? Hombre, Jesús es el heredero al trono. Eso es lo que arranca diciendo Mateo. ¿Qué es lo que dice Mateo 1.1? ¿Alguien le hace Mateo 1.1, por favor? ¿1:1? Sí, señor. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Listo. ¿Hijo de quién? De De David. David. ¿Quién era David? El rey. El rey cuya descendencia siempre iba a ocupar el trono de Israel, según la tradición. Entonces, ¿qué es lo que Mateo arranca diciendo en el Evangelio? ¿Qué es lo que arranca diciendo? Esta es la genealogía de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El hijo de David. Miren que no comienza diciendo el hijo de José y el hijo de María. No, el hijo de David. Este es el heredero del trono. La intención de la obra desde que arranca es mostrar que Jesús es el rey. Que Jesús es el rey. ¿Cuál rey? El rey de los judíos. El rey de los judíos. Esa es una de las intenciones grandes y maravillosas de la obra. Ahora, Jesús es el nuevo Moisés. Para Mateo, Jesús es el nuevo Moisés. Uy, pero esto está que me pita. Mi celular quiere que yo acabe ya la conferencia. Son las 5:07. Quedan 10 minuticos. Jesús es el nuevo Moisés. ¿Por qué para Mateo Jesús es el nuevo Moisés? Alguien dijo, para la persona aquí ahorita, qué bonito que vamos a ver el nacimiento de Jesús. Miremos el nacimiento de Jesús desde el capítulo 1, versículo 18. Me voy a permitir leer algo. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Lo primero, es un niño que se concibe por obra y gracia divina. Divina. Segundo, vamos a ver el capítulo 2, también hablando un poco de la infancia de Jesús. Versículo 1, ¿dónde nace Jesús? Cuando Jesús nació en Belén de Judea. Jesús nació en Belén de Judea, dice Mateo, en días del rey Herodes, y vienen del oriente unos magos, vienen del oriente a Jerusalén unos magos. Lo de los magos es maravilloso, porque ningún otro evangelio habla de ellos, solo Mateo.
Vienen de Oriente. ¿Quiénes vienen de Oriente? Unos personajes. ¿Cuántos vienen? No dice cuántos. No dice cuántos. Unos magos vienen de Oriente. Claro, después fue que se inventó lo de Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero aquí en el texto de Mateo no se dice quiénes son, ni cuántos son. Esos magos que vienen de Oriente hacen representación a las gentes que vienen de afuera a adorar al rey de los judíos, al rey que nació en Belén de Judea. Esos reyes, esos magos, esos hombres importantes que vienen de otras tierras, las naciones que van a venir y que vienen a adorar a Jesús, el Hijo de Dios, el Rey. Miren ya la intención de la obra de Mateo desde el comienzo. Desde el versículo 13, aquí es donde comienza la similitud con Moisés. Miren que es muy parecido a lo que pasó cuando Moisés nació. Desde el versículo 13 del capítulo 2. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños y le dijo a José, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Qué fue lo que pasó con Moisés cuando nació? Que el rey de Egipto quiso matar a todos los niños. ¿Qué es lo que hacen con Moisés? Lo ponen en un cestico y va a dar a casa del faraón, al rey de Egipto. ¿Qué es lo que pasa con Jesús? El rey quiere matar a los niños, mata a los niños por quererlo matar a él. ¿Y para dónde se va la familia? Para Egipto. Moisés para Egipto para no morir, Jesús para Egipto para no morir. Es un paralelo que hace Mateo con Moisés. ¿Y por qué Mateo escribe de esta forma? Porque le está diciendo a los judíos fariseos y a los judíos cristianos, este Jesús es el nuevo Moisés. Este Jesús es el mismo Señor hecho hombre, es el Hijo de Dios. Y Él está por encima de Moisés. Y está por encima de Moisés. Ahora, si nosotros miramos el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo, yo le voy a pedir a alguien que por favor se vaya ya para Lucas 6. Rápido, Lucas capítulo 6, versículo 20. ¿Quién lo tiene que diga yo? Ya. Le vamos a dar un premio, un aplauso. Aquí. Muy bien. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro Dios es el reino de Dios. Vale, gracias. Mira, entonces en Lucas capítulo 6, ¿quién está leyendo, Luisita? Sí, paz. Vale, gracias. Muy bien, Luisa. Y vamos a ver en Lucas capítulo 6, yo les he hecho desde el versículo 20. Vamos a leer vamos ahí en Lucas, yo les voy a leer desde el versículo 17. Lo que hay en Lucas 6, capítulo 20, son las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. En Mateo hay bienaventuranzas, en Lucas también se leen las bienaventuranzas. ¿Dónde está la diferencia? El lugar donde se dicen las bienaventuranzas. El lugar donde se dicen. En Lucas, capítulo 6, versículo 17 dice lo siguiente. Descendió con ellos, se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle para poder salía de él y sanaba, porque poder salía de él y sanaba a todos. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres. Desen cuenta que aquí están en un lugar llano. Descienden y están en un lugar llano. Para Lucas, Jesús da las bienaventuranzas en un lugar llano, en medio de toda la gente de todas las naciones. Para Mateo no. Vamos a leer Mateo, donde pone a Jesús dando las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, versículo 1. Mateo capítulo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Miren que para Mateo es diferente. Para Mateo Jesús no le da las bienaventuranzas a todos en un llano, sino que Jesús se va al monte. ¿Lo sigue toda la multitud? No, solamente lo siguen los discípulos. Y es en el monte donde él da las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas son la nueva ley. ¿Qué hace Moisés? ¿Dónde recibe Moisés la ley? En el monte. Es el lugar del encuentro con Dios. Jesús también va al monte. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Que Moisés recibe la ley allá en el monte. Pero en Mateo
Jesús no recibe la ley, Jesús es el que la da. Así como Yahvé le habló a Moisés en el monte, aquí Jesús le habla a sus discípulos en el monte. Ahora, los discípulos que bajan a replicar las bienaventuranzas son el ejemplo de Moisés. Jesús es el Señor de Moisés, porque es el que sube al monte para dar la ley. Eso es maravilloso. Eso lo iremos viendo cuando vayamos viendo capítulo por capítulo. Solo les estoy mostrando cuál es la intención de la obra o parte de la intención, porque no es que estemos viendo aquí toda la intención de la obra. Entonces, ¿qué es lo que quiere mostrar Mateo? Que Jesús es el heredero del trono, es el rey, pero también es el nuevo Moisés, pero también es el Señor de la ley. Él da la nueva ley. Él da la nueva ley allá, en el monte. Otra intención, Jesús es el Cordero de Pascua, que es así la intención de todos los evangelistas. ¿Y qué es el Cordero de Pascua? El que pasa por la pasión, el que muere y el que resucita. Esa es la columna vertebral de todos los evangelios. Pasión, muerte y resurrección. Eso podemos hasta aquí mostrar como intención de la obra. Y ya para terminar, quiero mostrarles esta estructura propuesta por Salvador Carrillo Alday. Esta estructura del libro del Evangelio de Mateo. Antes de meternos acá con este tema de la estructura, vamos a respirar. Estírense un poquito, ya vamos a terminar. ¿Cómo van hasta aquí? ¿Está interesante? ¿Están aburridos? Sean sinceros, cuenten. Está muy Cuéntenme. interesante, Paslino. Gracias. ¿Quién más quiere hablar? Que hablen otros. Gracias, pastor. Está muy bueno todo el estudio. Ah, eso, aclara. Aclara. Súper interesante. Buenas tardes, Paz. A mí me parece pues muy chévere el poder entender un poco como el contexto realmente en el que se escribe pues el libro, porque eso le ayuda a uno pues a comprender pues mucho mejor más adelante los mensajes y pues aprende uno también esa parte como, no sé, por decirlo histórica, o como decías vos al comienzo, social y política. Me pareció súper, es muy chévere poder comprender un poco y ir más allá también. Entonces me pareció genial esta primera clase. Vale, muchas gracias. Listo, miren, esta es la estructura del Evangelio de Mateo. Tiene 7 partes. Observen muy bien ahí en sus pantallas. ¿La están viendo bien? Bueno, yo supongo que sí. Sí, estamos. Noten que Sí, señor. noten que la primera y la séptima parte yo las puse en negro. La primera parte nos habla del origen y el nacimiento de Jesús, que son los capítulos 1 y 2. La séptima parte del Evangelio, la estructura, nos habla de la pasión y resurrección de Jesús, que va del 26.1 al 28.20. Pero en medio de esas dos partes hay 5 partes que todas tienen una narración y un discurso. Una narración y un discurso, y así se va presentando durante todo el Evangelio. Esto es maravilloso. O sea, la persona que escribe el Evangelio de Mateo es un erudito, es un escritor maravilloso, porque él escribe primero una narración y luego un discurso. Narración, discurso, narración, discurso. Y son los 5 discursos o las 5 narraciones dentro de las cuales vamos a estudiar el Evangelio de Mateo. Dentro de las cuales las vamos a estudiar. Entonces, la segunda parte, después de origen y nacimiento, es la promulgación del reino de los cielos. Tiene una sección narrativa y un discurso, que es el discurso del Sermón del Monte. La tercera parte es la predicación del reino de los cielos, que tiene una sección narrativa y tiene un discurso, que es el discurso apostólico. La cuarta parte es el misterio del reino de los cielos. Tiene una sección narrativa y tiene un discurso en parábolas, que es la parte parabólica, toda la parte de las parábolas que está en el capítulo 13. La quinta parte es la iglesia, como primicia del reino de los cielos, que tiene una sección narrativa y un discurso eclesiástico. O sea, el discurso eclesiástico o eclesiológico, el discurso para la iglesia. Y la sexta parte ya es la parte que habla de la próxima venida del reino de los cielos y tiene una sección narrativa y un discurso escatológico. Esta estructura que nos deja ver que este señor Mateo, el que escribe el Evangelio, dentro del nacimiento y la muerte de Jesús, enmarca 5 secciones narrativas y 5 discursos. 5 secciones narrativas y 5 discursos perfectamente
distribuidos en el Evangelio. Esas son cosas pues, que uno leyendo el Evangelio pues, no se da cuenta, pero por eso ustedes están estudiando y ahora nos vamos a meter en ese estudio. Durante todo este mes, 2 meses, 3 meses, no sabemos hasta cuándo terminemos. Esto es lo que ustedes van a estudiar con nosotros y es la obligación que tenemos cada uno de los maestros de poder expresar cada enseñanza y cada capítulo dentro de esta estructura para no irla a alterar, poder definir qué es una narración y qué es un discurso y poderlo presentar. Ahora bien, ¿por qué 5 discursos? ¿Por qué 7 secciones? Pues resulta que nuestro amigo Mateo hace unos usos de los números 5 y 7 maravillosos. Salvador Carrillo Aldaí, que es un estudioso, biblista y teólogo, nos muestra por qué el número 5. Miren, en el Evangelio, ¿qué pasa con el número 5 para los judíos? 5 son los libros de la ley, lo que nosotros conocemos como Pentateuco. El número 5 también representa los libros de los salmos. Ustedes van a decir, no, pero es que los salmos tienen 150 y pico, no, esos son capítulos. Pero los salmos, cuando ustedes se metan a estudiar los libros de los salmos, se van a dar cuenta que los salmos están compuestos por 5 grupos o 5 libros también. 5 son los Megilot. ¿Qué son los Megilot? Son esos 5 libros que yo les mencioné, deuterocanónicos, que no tienen nuestra Biblia y que son los 5 libros escritos en griego durante el Imperio griego. Son los 5 libros que escribieron los judíos del Imperio griego, entre los que están Primera y Segunda de Macabeo, Judith, Eclesiástico y Tobías. Son 5. Entonces, Mateo sabe que esos 5 libros existen, Mateo sabe que esos 5 libros son reales, Mateo sabe que esos 5 libros tienen que ver con lo que está ocurriendo actualmente dentro de su círculo social. Para él el número 5 es importante, pero también ¿qué tenemos con el número 5 en Mateo? Tenemos 5 secciones narrativas, como ya lo vimos, tenemos 5 discursos, también encontramos que hay 5 panes para alimentar 5,000 personas, también encontramos 5 vírgenes prudentes, 5 vírgenes necias y en las parábolas encontramos también que hay 5 talentos como el número mayor de lo que Dios da. 5 talentos. El número 7 es un número que representa plenitud. ¿Y qué encontramos con el número 7 en el Evangelio? Pues encontramos las 7 partes del Evangelio que ya se las mostré, incluyendo el nacimiento y la pasión y la resurrección. Encontramos en el Padre Nuestro 7 peticiones. 7 peticiones, ¿las quieren ver? Vámonos. Para el Padre Nuestro, ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Capítulo 6. Y vamos a ver las 7 peticiones del Padre Nuestro. Y arranquemos. Desde el versículo 9. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y aquí arrancan. Primera, venga tu reino. Segundo, hágase tu voluntad ¿dónde? En el cielo, y hágase tu voluntad en la tierra. Versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Versículo 12, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los deudores. Versículo 13, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. 7 peticiones en el Padre Nuestro. También en el tercer discurso, cuando lleguemos a estudiar el discurso de las parábolas, vamos a encontrar que son 7 parábolas. 7 parábolas. También hay 7 maldiciones a los escribas y fariseos en el capítulo 23 y también se enseña que el número de veces para perdonar es el número de 70 veces 7. Es decir, la persona que escribe el Evangelio de Mateo es un mago para la escritura, si me permiten los términos. Es un genio. Es un tipo que escribe primero con un griego muy fino y segundo es estructurado. Es muy estructurado y tiene una, literariamente es muy esquematizado, muy organizado, deja muchas pistas y deja muchos mensajes teológicos, como en este caso, a través de la estructura, a través de los números y a través de los símbolos. Hasta aquí, este brochazo por el Evangelio según Mateo. Hasta aquí es lo que yo voy a dejar. Vienen unos meses de estudio, ya vamos a ir viendo capítulo por capítulo, pero hasta aquí este acercamiento general a Mateo. Está la bibliografía, los autores que usé para este estudio. Ahí está Eduardo Félix Cisterna, ahí está Salvador Carrillo, está Máximo Grilli, que es un libro muy, muy bueno, y Macarena Esperanza García,
que es una magíster del Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones, que tiene un documento muy interesante de toda la historia de la alinización judía. Por ahí lo tengo descargado, si alguien lo necesita también se lo puedo hacer llegar para que se haga esa lectura, que es bien interesante. Y pues muchísimas gracias, gracias por su tiempo, por haber compartido este espacio. Ahora sí voy a dejar de compartir, yo no sé si ya dejé de compartir. No, ahí sigues compartiendo pantalla, aún. Gracias, Paz. Ahí sigues compartiendo pantalla. Sí, ahora quiero saber, es cómo dejar de compartir. Un segundo. Gracias, Paz, por este tiempo, por esta introducción al Evangelio contextual de Mateo. Espero haya quedado claro. Vamos a mirar por algunas. Ya no estás compartiendo pantalla. Por algunas. Si es posible, Paz, nos puedes enviar las diapositivas al grupo de Mateo, que me han escrito por el interno que si podrías enviarlas al grupo de Mateo, las diapositivas. No. Entonces, si las puedes enviar, gracias. Y creo que hay algunas preguntas, pero ¿cómo vamos a hacer? Entonces, para que no todos pregunten a la vez, por el chat, por favor, usted me dice yo y yo le voy dando paso si hay preguntas. Si hay preguntas, vamos a tomar apenas 5 o 10 minuticos máximo para preguntas, 10 minuticos. Así que si hay alguna pregunta, por favor, usted me pone por el chat yo y de esta manera le vamos dando paso a la pregunta. El pastor creo que Jason tenía una desde hace ratico, no sé si le damos paso primero a él. Pero ya la tiene. ¿Sí o no? Dale. Bueno, Paz, es que al principio se dijo que los cristianos estaban perseguidos por los judíos y por los romanos, o los judíos también estaban perseguidos por los romanos. Los judíos tenían algunos, sobre todo como los fariseos, que eran como los sacerdotes, los que andaban como muy pegados allá a los romanos, gestando alianzas y todo ese tipo de cosas. Algunos de ellos tenían algunas exenciones. A Roma lo que más le importaba era el control político de la región y que no se les fuera a salir de las manos. Había otros grupos de judíos como los celotas y los sicarios, que sí eran como guerrilleros, como que no vamos a dejarnos que nos impongan, y esos se fueron en contra de Roma, se fueron en contra del imperio y se fueron en contra también de los mismos fariseos. Entonces hay como esa ruptura al interior de los mismos judíos. Pero ¿qué pasaba con los cristianos? Entonces los cristianos, ¿en dónde quedan? Los cristianos quedan, ellos manejan la enseñanza de amar al enemigo y de no ir en contra de él. Entonces no están en contra de los celotas ni en contra de los sicarios y no se van a ir a pelear contra los romanos. Quieren ir a la sinagoga, pero los fariseos no los aceptan y los maldicen cada vez que van. Pero también ellos, los cristianos, manifiestan su fe en un Dios hombre, es decir, que no es el César, que no es el emperador. Entonces el cristianismo quedó en medio de todos ellos, prácticamente que los cristianos eran, voy a utilizar este término muy, ¿cómo lo podemos decir? Muy coloquial, muy nuestro, como el trompito de poner de todos. Es decir, el cristianismo del siglo I padeció muchísimo, sobre todo porque en ningún lado como que se podía adaptar. De ahí también podemos entender palabras del Señor Jesús en los evangelios como que el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Podemos entenderlo desde ahí, desde ese punto histórico. Un cristiano no tiene donde recostar la cabeza, ¿sí? Entonces queda como sumergido en medio de todas ese tipo de circunstancias. Más o menos por ahí va la cosa. Paz, entonces me surge pues otra pregunta con esa respuesta. Entonces, ¿con qué propósito se destruyó el templo si los cristianos, por decirlo así, no, pues como que ni siquiera iban al templo? Sí iban porque recuerda que ellos eran judíos. Sí. O sea, pero los primeros cristianos eran judíos, señor. Pero me dice que ellos como que eran rechazados por los escribas y fariseos cuando iban o algo. Después de la destrucción del templo. Después, okay. ¿Qué pasa? Ya no hay templo. Ya Roma se puso más agresiva. Okay. ¿Y qué dicen los fariseos? Dicen, un momentico, aquí tenemos que empezar a ver quiénes son realmente judíos, ¿sí? Porque si tenemos que decirle a Roma quiénes realmente son judíos.
y no ponernos a, porque todos eran judíos, celotes eran judíos, sicarios eran judíos, cristianos eran judíos, fariseos eran judíos, y como hay unas alianzas, Roma va a decir, bueno, ¿cuáles son los judíos? Como para mantenerles ahí su estatus de no meternos. Pero lo que pasó con el templo fue, de hecho, cuando uno lee a un historiador como Flavio Josefo dice que lo que ocurrió con el templo fue un accidente, que el incendio del templo fue accidental, que los romanos no querían incendiar el templo, pero los anales de la historia romana evidentemente muestran que ellos tenían toda la intención de quitar el templo, entre otras cosas, porque no había nada peor para un emperador que tener ahí una gente que tuviera un templo que fuese más importante que el de él. O sea, allá se articularon muchas cosas que pues históricamente todavía se siguen estudiando, pero por ahí va la cosa. Los cristianos iban al templo, bueno, encontramos relatos de, por ejemplo, cuando Pedro y Juan iban al templo, que allá sanan a un cojo, ¿sí? No era una sinagoga, sino era el templo, porque ellos siguen participando del templo porque son judíos. Y luego viene la discusión entre Pedro y Pablo, y la discusión es más, Pedro que enseñaba, ustedes así sean cristianos tienen que circuncidarse. Entonces son cristianos que siguen arraigados todavía muchísimo al tema de la ley del judaísmo,